Juan, ¿Qué? oye, tío, con esto del acuerdo de paz de Israel, de Gaza y de que se ha acabado, ¿sabes que se ha acabado? ¿Te acuerdas de la flotilla, de todo este lío? Me acuerdo remotamente, sí que había gente así como que quería la paz, que luego cuando llegó la paz se enfadaron y que ya han dejado de hablar del tema, ¿no? Claro, pero es que, bueno, yo lo voy a confesar. Yo he ido varios años a Israel, es un destino turístico que a mí me gusta. Ujú. Entonces, yo no sé, tío, si tú tienes a alguien por ahí a mano o algo que me pueda ayudar, porque a mí me gustaría ver si que ahora que ha llegado la paz, si puedo volver a viajar a Israel. Vamos a ver, aquí detrás, ¿qué hay? ¿Libros? Sí, ¿Muchos libros? muchos. Y más que no se ven por ahí. Tras está en mi casa, José. Sí, 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 muchos libros. Pues mira, nada como los libros para ayudarte. Aquí tengo uno. El Enigma Israel. Enrique Zimmerman. ¿Vale? Ah, Es un libro que acaba de salir. Está escrito después de todo lo que ha pasado los 2 últimos años. Está recién publicado. Y Enrique Zimmerman dirá, ¿y quién es Enrique Zimmerman? Te voy a leer lo que pone en la solapa, ¿vale? vale. Enrique Zimmerman es uno de los mayores conocedores de la realidad de Oriente Medio, que ha cubierto durante 3 décadas para numerosas televisiones de varios países. Esto le ha permitido forjar relaciones de confianza con los principales líderes políticos de la región. Ha recibido más de 20 premios por su labor periodística y en defensa de los derechos humanos. El Papa Francisco lo designó Ángel de la Paz, además de embajador personal, por organizar, atención, la primera plegaria por la paz entre los presidentes Shimon Peres, israelí, y Mahmoud Abbas, palestino, de Fatah. Madre mía. Es conferenciante en foros internacionales sobre la relación entre Israel y el mundo árabe. Ha escrito media docena de libros y participó en la génesis de los acuerdos de Abraham, que son esos acuerdos por los que Israel se iba a hacer amigo de Arabia Saudí y demás países árabes, Sí, sí, sí. justo cuando los iraníes y los de Hamas dijeron, así, 7 de octubre. No pone en la solapa que Zimmerman también ha entrevistado a todos los líderes de Hamas. Claro. No pone en la reseña que, siendo portugués, vive en Tel Aviv y que se ha distinguido como una de las personas que mejor conocen Israel por dentro. Y como nosotros de Israel por dentro no tenemos ni la más puta idea, en España, No. Israel, Estado opresor, Estado genocida, Estado del apartheid, Estado... Como nos parece que es un bloque, judíos atacando a árabes, pues te he traído a Enrique Zimmerman para responder a tus dudas. ¿En serio? Te he traído al puto Enrique Zimmerman in the house. Y vamos a estar hablando con él, pues yo creo que va a dar para más de una hora, ahora veremos, y vamos a poder preguntarle a Enrique tanto sobre el conflicto como por las soluciones posibles, como por la vida y el interior de ese gran desconocido del que todo el mundo habla dándose golpes en el pecho, llamado Israel. Qué lujo. Así somos aquí en este canal, de lujo en lujo. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Encantado de saludarte, Enrique. Muchas gracias por pasarte por aquí a resolver nuestras dudas sobre eso que en tu libro se llama El Enigma Israel. ¿Por qué el enigma Israel y no el enigma de Israel? Suena mejor, ¿no? El enigma Israel. Más Es, enigmático. exacto, que esa era la idea, despertar curiosidad. Aunque creo que en este país no hace falta despertar nada porque ya está la curiosidad. Es un poco como un equipo de fútbol. Todo el mundo tiene opinión, aunque no tenga ni idea de lo que ocurre y ni se entere bien dónde está en el mapa, pero todos opinan, todos tienen una opinión formada, a favor o en contra. Es un poco como el Barça-Madrid. Esto es Mm. curioso, es un fenómeno que es difícil de explicar. Y bueno, y yo pues
Mira, yo es mi octavo libro, pero creo que este libro ha sido resultado de esa monstruosidad que vivimos hace 2 años y un poco, el 7 de octubre del 2023, que yo a lo largo de esa mañana entendí que nada volvería a ser igual y realmente nada ha vuelto a ser igual. Y para mí escribir fue casi una terapia, Mm, pero intenté de alguna forma, Juan, concentrarme en todo aquello que yo creía que se estaba explicando mal mm, y intentar de alguna manera ceñirme ante todo a los hechos, mm, porque un poco parte del periodismo mundial se olvidó, quizás en esta era de periodismo McDonald's, de algo muy instantáneo, quizás influenciado por las redes sociales, que tienen muchas cosas buenas, pero tienen también muchas cosas problemáticas. mm, eh, de repente es como que es todo más activismo que periodismo, como que se olvidan que hay ante todo los hechos. Y hay un dicho en hebreo que es no me confundas con los hechos. Yo creo que eso es lo que le está pasando a muchos periodistas, que no quieren que les confundan con los hechos. mm. Bueno, hablaremos de lo que ha ocurrido en el 7 de octubre y de lo que ha ocurrido a continuación y de cómo se ha recibido en esa guerra que primero, como todas las guerras, es una guerra por la propaganda, una guerra por la verdad, por llevarse cada uno la verdad estándar a su terreno, ¿no? Pero a mí me interesa mucho, yo como español empecé a conocer Israel por mis lazos personales, por una cuestión de amistades. Empecé a viajar al país porque tengo una gran amiga que habiéndose criado aquí en España y habiendo ido a un colegio de monjas, pero de familia judía, de pronto, bueno, empezó a investigar el sefardismo, hizo su tesis doctoral sobre las mujeres de Marruecos, judías, etcétera, y fue a Israel. Cuando ella llegó a Israel, ella nunca había estado en Israel. Cuando ella llegó a Israel, aprendió, o sea, quedó tan deslumbrada. Es una persona muy inteligente, ahora vas a ver por qué. Aprendió hebreo en 6 meses y se quedó allí. Y allí se ha casado y allí me ha permitido a mí conocer ese país. Yo no había sentido nunca, Enrique, curiosidad por Israel. Para mí, Israel era lo que para muchos españoles, un estado violento, con un ejército muy poderoso, con un servicio de espionaje terrorífico, con mucho dinero, donde el árabe era masacrado. Claro, cuando yo fui a Jerusalén y fui a Tel Aviv, fui a otras partes de Israel, descubrí que la realidad era muy diferente. Por eso creo que antes has dicho que es como equipos de fútbol. Yo te diría que en España no existe ninguna curiosidad, apenas ninguna curiosidad, por Israel. Y te diría más, creo que tampoco existe mucha curiosidad genuina por Palestina, por los palestinos. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que estoy de acuerdo contigo en casi todo, menos en una cosa. Yo creo que sí que hay algo de curiosidad, pero que es muy estereotipada. O sea, todo se hace con estereotipos Mm, y no se profundiza y no se lee lo suficiente y no se conoce lo suficiente. Por eso ocurre que cuando yo estoy en Jerusalén, por ejemplo, ahora me encuentro en Tel Aviv, en mi casa, pero cuando voy a Jerusalén, que es una ciudad, como tú bien sabes, que tiene como una energía que no sientes en ningún otro lugar del mundo, y de repente encuentro grupos de españoles que están por ahí dando vueltas. Te estoy diciendo, en los últimos 25 años siempre ocurre lo mismo. Después de que me piden una selfie, me dicen, oye, si esto es muy distinto de lo que nos decís los periodistas, es que es mm, verdad. Nosotros hacemos un zoom en algo que ocurre en Gaza, en Cisjordania, en un atentado que hubo en Jerusalén en un momento determinado, pero no contamos lo que hay alrededor. Y un poco yo dediqué mi carrera periodística a esto, a intentar iluminar los rincones oscuros. Eso es lo que yo decía desde el principio
y me miraban al principio con ojos un poco raros, hasta que me dejaron y así hice una carrera periodística, intentando enseñar todo aquello que a los demás les interesa menos. Normalmente se concentran en lo que es violento, en donde está la sangre, donde hay un enfrentamiento. Mm, Y eso siempre me molestó, porque yo sentí lo que tú sentiste cuando venías a Israel, y es que, oye, esto no es lo mismo de lo que nos están contando. O mm, sea, nos están vendiendo aquí una película que no es la correcta. Y de hecho, debo decirte una cosa, el motivo por el cual este libro está teniendo algún éxito en este momento en varios países, eh, yo creo que es ese, que en los últimos 2 años hubo tal avalancha de una narrativa muy determinada que convierte a Israel en una especie de versión nazi moderna y convierte a los palestinos de Hamás en la Madre Teresa, o para ser menos cínicos, en la resistencia francesa contra los nazis. mm, Bueno, hay mucha gente, en España también, que no tiene una simpatía particular por Israel, pero que entiende que algo no funciona, que mm. algo no es cierto. Lo vi en las presentaciones que hice otro día en Barcelona y en Madrid, gente que no tiene nada que ver con las comunidades judías, con judíos en general, y que me viene y que me dice, bueno, nos están vendiendo aquí algo que no es correcto y incluso debo decirte que cuando recibo aquí, a veces me reúno con periodistas españoles que llegan aquí, algunos por la primera vez, otros ya han estado más de una vez, y ellos mismos me dicen que la realidad es muy distinta de lo que ellos cubren cuando están en Madrid, en Barcelona, en Sevilla o en Bilbao. Mm. Una Y una de las primeras cosas, Enrique, que creo que merece la pena que comentemos, es la distancia entre la palabra apartheid, que nos habla de una sociedad racista, y la vida dentro de Israel, donde ves árabes por todas partes. Y donde también, claro, racialmente, en el sentido más chabacano, ¿qué es, tiene que ver un sefardí con un eskenasí o con un etíope? además, es eso, y luego tú te acordarás de que, bueno, sobre todo en Estados Unidos, que están obsesionados con esto, Mm, pero todo el tiempo es la imagen del hombre blanco que vino aquí y que se apoderó de esta tierra, echó a los locales o los reprime en el mejor de los casos y de alguna manera es como los británicos en la India o los belgas en Congo o los portugueses en Angola. O sea, es el colonizador. mm, Y luego llegas aquí y descubres que más de la mitad de los israelíes vienen del mundo árabe, que son bastante oscuros de piel, bastante semíticos de alguna manera. De alguna forma, algunos se confunden entre ellos y los árabes, porque son demasiado parecidos y tienen una cultura árabe muy viva. Otro día recibí a un amigo saudí. Hay mm, saudíes ahora aquí, que es una gran novedad, es parte del cambio geopolítico que se está viviendo. Y un mm, colega saudí llega aquí y le pregunto, ¿qué es lo que más te sorprendió? Me dice, la cantidad, la mayoría de la población es como yo, son parecidos a mí. Y luego él tuvo que ir a un hospital a visitar a alguien y dice la mitad del equipo médico son árabes israelíes mm, que votan, que votan a partidos árabes que hay en el Parlamento y que hay diputados, y mm. la mitad de los enfermeros son árabes israelíes. Bueno, de hecho, la segunda lengua que se habla en Israel es el árabe, ¿no? Obvio, es una lengua oficial en Israel el árabe, Claro, están los carteles en los dos idiomas. los 2 idiomas, sí. Yo enseño en la Universidad Reichman, que es una de las universidades mejores del país, es Mm, privada, es muy cara, etcétera. Tengo un montón de estudiantes árabes israelíes, te diré más. Tengo incluso palestinos de Cisjordania que vienen a estudiar en mi universidad. La nuera de Barghouti, tú sabes quién es el ujú, líder histórico que está en la cárcel en Israel porque hizo 5 atentados en la segunda intifada. Él dijo a la nuera, no te vayas a Birzeit, que es una universidad que hay en Cisjordania, vete a la Universidad de los Judíos, a Reichman, en Herzliya, estudia allí. Y ella es mi alumna, está allí, viene todos los días de Ramallah, se casada con el hijo mayor de Barghouti y viene. Nada es lo que parece, Juan. Y esto tú
quizás porque eres uno de los pocos españoles que lo has visto varias veces con tus ojos, te diste cuenta de esto y preguntas por esto. Yo he dado hasta este momento, Juan, muchas entrevistas, muchas, a raíz de este libro. Nadie me ha hecho esta pregunta hasta este momento, ni este comentario. Nadie, absolutamente. Y he pasado por medios de comunicación de toda España y nadie llegó a esto. O sea, hay mucha ignorancia, Juan, aún, Sí. y Por hay eso te que... decía antes, Enrique, que creo que hay poca curiosidad. O sea, morbo, mirada morbosa, sí, pero una curiosidad desprejuiciada, no. Yo también he tenido curiosidad por Cisjordania. He tenido curiosidad por cómo viven los. Y aquí quiero hacer un apunte, porque habrá gente que te conozca y habrá gente que no, pero tú eres uno, creo que el único periodista que ha entrevistado, por ejemplo, a todos los líderes de Hamas. Casi todos, sí. Bueno, todos es De imposible, los claro. 7 fundadores Mm. de Hamas en un día ahí en Gaza en 1987, yo me encontré con 6 de ellos decenas de veces, entre ellos el fundador, A mí me Ahmed, gustaría que nos hablases, tú que además has hablado con ellos. decenas de veces, Por eso, claro. em, ¿qué es Hamas? ¿Tiene solución una Palestina con Hamas? ¿Y tiene solución Hamas? Hamas es el mayor problema de los palestinos. ¿Y por qué? Porque lo que quiere Hamas no puede ser aceptado jamás por Israel, ni hoy en día por el mundo árabe y por el mundo occidental. Claro, ¿Por qué? Porque la base de Hamas, que es parte de los Hermanos Musulmanes, que es un movimiento creado en Egipto en 1929, Hamas es miembro de este gran árbol, imagínate que es una rama, pero su objetivo primordial cuando lees su constitución, su carta nacional, o cuando hablé con sus líderes, como te digo, decenas de veces en Gaza, en Cisjordania, en Jordania y en Qatar, eh, ellos todos repiten lo mismo. Nuestro objetivo es que no haya Israel. Israel no tiene derecho a existir y cuando yo les pregunto por qué, ellos dicen porque está construido sobre un territorio que se llama Waqf, que es territorio islámico, un poco como la explanada de las mezquitas en Jerusalén. O sea, mm, en ningún caso la base de Hamas es que no pueda aceptar un Estado. Por eso, y aquí viene lo que la mayoría de los periodistas españoles o muchos ignoran, Hamas se opone a un Estado palestino. claro, Y esto es todo lo contrario de lo que la mayoría de los periodistas piensan, escriben e informan. Jamás se opone a un Estado palestino. ¿Por qué? Porque un Estado palestino tiene que existir al lado de Israel y eso significa aceptar Israel. Y por eso cuando yo hablaba con Ahmed Yassin, con el que vino después Abdelaziz Rentisi, un médico, otro médico Mahmoud El Zahar, el líder de Cisjordania Hassan Youssef y Ismail Haniyeh, que Israel mató recientemente en Irán y que yo lo encontré medio año antes del 7 de octubre, poquito más, en Qatar, todos repiten lo mismo. Y es que la única solución es un Estado islámico que se rija por la Sharia, la ley islámica del siglo VII, mm. en vez de Israel y en vez de Palestina, de una Y en vez Palestina. de parte de Egipto y en vez de Siria, porque es un califato lo que quiere Hamas. Cuanto más puedan, mejor. Mm, Si puede todo Oriente Medio, ese es el objetivo. Ese era el objetivo de Daesh y de Al-Qaeda también. mm, Pero otra- jamás, yo mm, siempre miraba jamás como algo que podía dar un paso hacia adelante en el futuro. mm, Porque si quieres entrar en matices, uno de sus líderes, Hassan Youssef, que mm, su hijo resultó que era decidió colaborar con Israel porque era gay, yo creo, y porque los gays son perseguidos por Hamas, y él decidió pasar información a Israel. Su padre, que sigue siendo un líder importante de Hamas, empezó a hablar de otra manera, empezó a hablar de un armisticio con Israel, no paz, no reconocimiento, eso va en contra de su ideología, pero sí un armisticio de 20 años, de 30 años, que era algo que en ese momento era
bueno, era algo totalmente nuevo. Pero bueno, todo esto infelizmente con la llegada al poder de Yihya Sinwar, que es el hombre que hizo el 7 de octubre, que Mm. estuvo en la cárcel en Israel muchos años y fue intercambiado con 1027 palestinos por un soldado israelí secuestrado en Gaza en el 2011, Gilad Shalit, que estuvo ahí 5 años. Él, cuando llegó a Gaza, yo creo que él fue el arquitecto realmente del 7 de octubre y el que nos abrió las puertas del infierno. Em, Otra cosa que la gente no sabe, o que la gente no recuerda, o que la gente no se ha informado, es que no solo Hamas no quiere dos estados, durante mucho tiempo Fatah tampoco ha querido la solución de los dos estados, se ha propuesto creo que 3 veces, 3 o 5, ¿no? 3 serias, Eh, 5 casi, ¿no? Hubo 5 veces que Israel propuso a los palestinos un Estado palestino y esas 5 veces fueron rechazadas. Y yo cubrí como periodista 2 de ellas, en el año 2000 y en el año 2008, y hay una que hablé mucho con el presidente palestino, que con quien yo tenía algo de relación. Es un tipo que yo siento hoy en día que hemos perdido la oportunidad, porque no, es una persona que ¿Te refieres podría. a Mahmoud Abbas? Mahmoud Abbas. Yo tenía con él un diálogo, yo creo que él intentó llevar a la paz, pero tuvo miedo en un momento determinado. Pero él llegó a ser tan honesto como para decirme, Enrique, nosotros cometimos un error capital ¿O cuando cometiste? rechazamos en el 47 por primera vez la partición de Palestina. Si hubiésemos aceptado dividir el territorio en dos, Ben Gurión, el israelí, lo aceptó, los árabes y los palestinos lo rechazaron, dijeron o todo o nada, ya tendríamos un Estado. En aquel momento, cuando él me lo dijo, era hacia 73, 74 años, hoy en día sería hacia 78 años casi. Quiere decir, ya en ese momento, en el 47, hubo esta resolución 181 de Naciones Unidas que fue rechazada por los palestinos y por los árabes, que les dijeron, esperad, estos tipos no tienen armas, son muy poca gente, son 600.000, de los cuales la mitad son gente que llegó del holocausto, herida en su cuerpo, herida en su alma, acabaremos con ellos y todo será vuestro. Y el resto de la historia la conoces. Ahí es donde se dijo Palestina del río al mar, del Jordán al mar, la guerra que se desató al día siguiente de la declaración de independencia de Israel y donde participaron ejércitos de, bueno, muy en serio, de 3 países, formalmente de 7, ¿no? Porque no todos participaron igual, ¿no? No, no, Jordania siempre ha tenido una relación con Israel por la que te quiero preguntar, muy extraña, porque de palabra siempre han dicho: hay que destruirlo", ¿no? Pero luego Jordania ha tenido una posición en la que se diría que a Jordania le interesa más que exista Israel que no exista, ¿verdad? es increíble porque los jordanos fueron pioneros. O sea, ¿Se pararon en Jerusalén? ¿Se sí, pararon allí? la familia hachemita, el actual rey se llama Abdala, su abuelo, que se llamaba Abdala, vino a Jerusalén y él se reunió con el liderazgo de lo que sería el futuro Estado judío. Y más de una vez él incluso pasó información a Israel Mm, de cosas que iban a ocurrir, que él quería evitar, ataques que iban mm. a ocurrir de Egipto, de Siria. No Abdala, que fue matado luego en Jerusalén por un árabe también, pero bueno, eso no es el caso. Ahora, él en realidad, el rey Hussein fue un personaje extraordinario, o sea, el contacto que él tenía con Israel era muy profundo y él hacía un doble juego. En el fondo, él entendía que le convenía que Israel estuviese aquí y de alguna manera él se adelantó a su tiempo. Luego vino Sadat en Egipto, que también fue un hombre extraordinariamente valiente, pero le costó la vida. Lo mataron los radicales islamistas por eso, pero él fue el que vino. Fíjate, Juan, qué interesante es que yo sé cosas que cuento en el libro de la llegada de Sadat a Israel que muy poca gente sabe, incluso en Israel, y se habla muy poco de esto.
que es que cuando aterriza el avión de Sadat en Israel, ¿lo leíste esto? Sí, 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 Está pero en el libro, ¿verdad? Que ya, no ya ni me acuerdo, sí, pero sí, creo que está en el libro. sí, sí. Este, que aterriza y el jefe del Estado Mayor israelí, que era un héroe de guerra, Motagur, etcétera, está convencido que es una trampa. O sea, que se va a abrir la puerta del avión, saldrán terroristas y matarán a todo el gobierno israelí que está esperando al presidente egipcio. Y, y entonces mete allí una unidad de élite que se llama Sayeret Matkal en medio de los ministros, todos con armas escondidas debajo de su chaqueta, de su abrigo. Mm, Y eso por un lado. Por otro lado, en el avión, el principal asesor de Sadat tiene un infarto de los nervios y Sadat da órdenes de que no se cuente para no estropear la atmósfera. Entonces viene una ambulancia y se lo llevan a Jerusalén y él muere en Jerusalén, en el hospital Adasa. Y el cuerpo vuelve luego, después del discurso de Sadat en el Parlamento, proponiendo paz a Israel, el primer país árabe que lo hace de forma abierta, y ellos se llevan el cuerpo en secreto a Egipto. Todo esto te muestra que es como, esto me lo contaba el embajador egipcio que llegó aquí en el 2017 o 18 y me dice, y yo que llego décadas después de que hay paz, me pasó algo similar cuando iba a aterrizar en Tel Aviv. Empecé a tener un ataque de taquicardia que creí que iba a tener un infarto. Es como aterrizar en otra galaxia. mm. Entonces, el rey Hussein fue un tipo realmente valiente. Se adelantó a su tiempo, mantuvo contacto con Golda Meir, con Ben Gurión durante todos estos años y yo creo que es extraordinario. Yo creo que él no ha recibido los elogios que se merece cuando yo pienso en que empezamos un camino hacia la paz. Este hombre fue uno de los que sembró las primeras semillas. Mm. El camino hacia la paz, pero me gustaría que la gente que nos ve también conociera un poco de cómo aparece Israel, porque aquí la visión, digamos, esta poscolonial que se hace, ¿no? Desde eh, la visión, digamos, de los judíos llegando allí a conquistar un territorio, siempre se ponen unos mapas que siempre que los veo me arde el estómago. Unos mapas en los que se va viendo cómo Palestina, dibujada en tiempos del protectorado inglés, pero se dibuja ya como si Palestina fuera algo, se va viendo devorada por Israel, que va creciendo, y en esos mapas no aparece que Cisjordania fue parte de Jordania y Gaza fue parte de Egipto ¿Y que durante Palestina años. nunca existió? Claro, que estos 2 países no quisieron montar el Estado palestino en esos años, que tuvieron todo ese territorio tras la guerra. Tampoco se ve cuando Israel ha retrocedido, ha salido de territorios ocupados. Y es un mapa que en absoluto sirve para hacerse una idea real de la situación de ese cacho de tierra pequeñísimo, del tamaño de Galicia. Cuéntanos, cuéntalo para que la gente lo sepa. Por ejemplo, ¿cómo empieza a existir Israel antes del 48? ¿Cómo empiezan a llegar allí huidos de los pogromos? ¿Cómo hay choques entre las distintas visiones de los judíos que están allí, con los que vienen? Cuéntanos cómo es toda esa génesis y cómo va efectivamente avanzando esa imagen en el mapa, pero claro, con los matices que hay por en medio. Lo que tú explicaste es exacto, ¿ok? Clavado. Ahora vamos un pelín atrás. En el libro yo explico que la acusación de colonialismo es una caricatura ridícula. ¿Por qué? Porque Israel es el único país del mundo en el que su capital fue determinada hace más de 3 milenios por el rey David, Jerusalén. Entonces, decir que un pueblo que lleva aquí on and off, o sea, unas veces más, otras veces menos, unas veces exiliado, pero siempre permanece una presencia judía en esta tierra durante milenios. Es uno de los 2 pueblos probablemente más antiguos del planeta, conjuntamente con los chinos, creo. Pero desde luego no hay ningún pueblo que sobrevivió
todo lo que pasó el pueblo judío y siempre alrededor de este territorio. Palestina no existía. La gente, yo me acuerdo los de la flotilla que hablaban de que Israel mató a Palestina, destruyó Palestina, el Estado palestino, pero si nunca hubo un Estado palestino, No. hasta hoy. Pena, lástima, tiene que haber, en mi opinión, en algún momento, con ciertas condiciones, ahora te lo diré después, pero no hubo, jamás. De hecho, yo hoy voy a Ramallah y te digo que hablo con muchos jóvenes que no quieren un Estado palestino. ¿Sabes por qué? Porque además de Hamas, que ya hablamos antes, Mm. gente occidentalizada, porque dice Israel tiene una renta per cápita superior a la de Japón y nosotros tenemos $3.500 en Cisjordania y $1.000 en Gaza, en el mejor de los casos, ahora menos, quizás. Entonces, ¿por qué no ser parte de la Startup Nation, del país este de la tecnología, de la ciencia, del mercado global? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sería una guerra civil eterna si esto ocurriese. Pero en cualquier caso, volviendo a la historia, lo que ocurre aquí es que hay un mandato británico entre la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Hay judíos que vuelven, empiezan a volver en 1870. En esa época hay algunas familias que más tarde serán llamadas palestinas, pero que en esta época aún no se hablaba de palestinos, casi no se hablaba de palestinos, y que son en el fondo todo tipo de grupos árabes que había por Oriente Medio. Algunos de ellos vinieron de Arabia Saudita, otros vinieron de la parte siria-libanesa, o sea, y todos se encontraron en esta tierra que siempre fue un cruce de civilizaciones. Y ese es el gran problema. Es un cruce entre África, Asia y Europa, es un cruce norte-sur, ricos-pobres, es un cruce entre judíos, cristianos y musulmanes, es un lugar que es sagrado a nivel religioso eh, para más de la mitad de la humanidad, que son 2.000 millones de musulmanes, 2.400 millones de cristianos y 16 millones de judíos. Es un lugar que tiene una importancia muy grande históricamente. Los judíos construyeron aquí toda su historia. Basta para quien crea leer la Biblia y si no, que lo lea en los libros de historia. Hubo aquí independencia judía durante estados judíos ocurrieron a lo largo de la historia varias veces. La mayoría de los casos fueron destruidos o por imperios extranjeros o por diferencias internas. Y todo esto lleva a que hace 150 años, cuando los judíos son perseguidos en Europa y hay pogroms y los judíos intentan con la emancipación de alguna manera asimilarse a la cultura europea y son rechazados, en ese momento es cuando empieza a haber el movimiento sionista, en un momento en el que hay un levantamiento nacionalista en la propia Europa, en que países intentan conseguir la independencia y se crea así o se vuelve a crear el movimiento de liberación nacional judío que se llama el sionismo y que dice que los judíos también tienen derecho a tener un Estado independiente. Eso es el sionismo. La mayoría de la gente no tiene ni idea cuando habla de sionismo a qué nos referimos. Y así es como los judíos empiezan a volver. Hay 5 grandes masas emigratorias, aliot se llaman en hebreo. Yo lo explico todo esto, lo cuento en el libro cómo ocurrió. El contacto con los locales palestinos, etcétera, no es simple. Hay lugares en los que colaboran, hay lugares en los que hay un rechazo, hasta que ese movimiento árabe palestino se empieza a formar de forma a que lleva que en el 29 de noviembre del 47 los británicos avisan que se van a marchar, no saben a quién entregar la llave y porque hay dos, hay los judíos y hay los árabes que se están peleando y dicen que van a dejar Henry Gurney, Sir Henry Gurney, que era uno de los últimos gobernadores, dice voy a dejar la llave debajo de la alfombra de la puerta. ¿Cómo se llama esto? La Mm. alfombra El esta. Y a felpudo. ver, ¿cómo se llama? El felpudo. El felpudo. Y a ver quién lo recoge.
Y allí es cuando el líder, la tragedia palestina fue que no tuvo un líder a la altura de David Ben Gurión. Yo creo que David Ben Gurión es el líder más brillante y más estratégico, no solamente de la época moderna, sino de la historia judía. Yo creo que él supera a Moisés, él supera a líderes importantísimos a lo largo de la historia, y el hecho de que haya un Estado judío hoy en día se debe a que David Ben Gurión tuvo la caradura de decir: yo me voy a enfrentar a todo el mundo árabe sin tener armas. Mira, yo cuento en el libro, vamos a dejar algo para la gente que lo lea, pero que tengo un gran amigo que su padre fue uno de los 4 fundadores de la Fuerza Aérea Israelí, y que tenía 4 aviones agrícolas. Eso es lo que trajeron de Checoslovaquia y los montaron aquí. Y que él contaba que él tiraba las bombas con las manos. O sea, cuando los egipcios intentaban invadir Israel después de la independencia, él iba con el avión y les tiraba así. O sea, decía, esto era el perfecto high-tech, Mm, alta tecnología, con mis brazos. Esto así empezó, y no había armas. Y Rabin, Yitzhak Rabin, el gran mm, Yitzhak Rabin, que luego intentaría hacer la paz con los palestinos en serio, incluso crear un Estado palestino, él con 27 años estaba luchando en las carreteras de acceso a Jerusalén, que Jerusalén estaba sitiada, y perdió cientos de hombres, y decía que ese fue el mayor trauma de su vida. Y había un líder palestino que se llamaba Abdelkader el Husseini, que intentó reunir todos estos grupúsculos árabes armados que había, todas estas milicias apoyadas por los 7 ejércitos árabes, que en realidad eran 5, con una presencia de 2 ejércitos más simbólica que otra cosa. Pero bueno, 5 ejércitos contra un Estado que se acababa de declarar y que prácticamente no tenía armas, y que la mitad de su población, 600.000 personas, eran refugiados llegados del Holocausto. Yo sé de muchos casos, Juan, de gente que llegó al puerto de Haifa en barcos, llegando de los campos de concentración, les entregaron un arma, los enviaron a luchar, ni registraron, tuvieron tiempo de registrar sus nombres, y cayeron en combate. Uno de mis sueños sería hacer una película sobre ellos. ujú. Gente que sobrevivió a la Shoah, al Holocausto, en los campos de concentración, pero llegó aquí y perdió la vida. Y hay unos miles de estos, al menos unos cientos. En Mm. cualquier caso, lo que aquí ocurre es que ocurre lo más inesperado. Y cuando yo le preguntaba a Shimon Peres, que era alumno de Ben Gurión, ¿cómo fue posible una cosa así? O sea, ok, milagros. Decía Ben Gurión que era un tipo laico, ateo totalmente. Decía, en un país como Israel, quien no cree en milagros no es realista. Pero bueno, ok. Pero ¿cómo gana Israel? Y la contestación de Shimon Peres, que era un jovenzuelo en esa época y conoció a Ben Gurión, fue porque no teníamos otra alternativa. Y como yo había vuelto de Irak de cubrir la guerra contra Daesh, él me contestó: lo que hubiese ocurrido aquí, si los ejércitos árabes hubiesen ganado la guerra, sería mucho peor de lo que tú me contaste de las barbaridades que Daesh hizo en Siria y en Irak. O Bueno, sea, es un juego de niños comparado con lo que hubiese podido pasar aquí. esto nos lleva a la palabra genocidio, que se ha convertido en España, bueno, en algo que dice hasta el presidente del gobierno. Se atacaba mucho a las personas que matizábamos la palabra genocidio, porque yo siempre en estos 2 años de guerra, he dicho públicamente que el gobierno de Netanyahu creo que ha cometido crímenes de guerra, creo que ha ido demasiado lejos. Creo que, pero claro, un genocidio es la desaparición sistematizada de un pueblo, y, y es que un genocidio es Palestina libre del río hasta el mar. O sea, es lo que estás diciendo. En aquella guerra, recién al día siguiente de la independencia, hay un líder, está por aquí en tu libro, no recuerdo quién es, pero
hay un líder árabe que dice eso, dice: "No os preocupéis, van a ir todos al mar", que se lo dice a los refugiados, a los que han salido de las zonas israelíes. Les dice: "No os preocupéis, van a ir todos al mar", ¿no? Claro, era lo lógico. Es lo sorprendente es que haya ocurrido lo contrario. Mm, Pero déjame decirte algo del tema genocidio. Yo pienso yo estuve en Gaza 2 veces, una bastante al principio de la guerra y otra hace poco tiempo, hace 3 meses. Gaza, lo que ocurre allí es una tragedia, o sea, Gaza está borrada del mapa. Es Berlín 1945. ujú. Pero el que en España se le haya sacado hasta las comillas a la palabra genocidio, gente profundamente ignorante, diga, no tienen ni idea, uno, lo que es un genocidio, y ahora te voy a decir lo que es legalmente un genocidio. Dos, si ocurre o no un genocidio, y se limita a definir su opinión según películas de TikTok de 15 a 30 segundos que han llegado por allí y algún flash que los medios de comunicación, las televisiones van enseñando. Y con esto llega a la conclusión de que se trata de un genocidio. No, no es un genocidio, es una enorme tragedia en la que la población civil de Gaza paga un precio extraordinario porque es rehén de Hamas desde el año 2007. Hamas, al igual que Daesh en Irak y en Siria, tiene la filosofía de que lo que hay que hacer es provocar víctimas civiles. Cuando Hamas hace el 7 de octubre, sabe su objetivo primordial es doble. Uno, Poner muertos encima de la mesa. y antes impedir la continuación de los acuerdos entre Israel y Mm, los países árabes en los acuerdos de Abraham. Abraham y la normalización con Arabia Saudita. Si quieres, te contaré algo que yo vi con mis ojos sobre esto. Pero, sobre todo, provocar muertos civiles, porque es la única manera de crear un movimiento internacional, como ocurrió exactamente el escenario. O sea, esto todo yo creo que no fue jamás que tuvo la brillantez de planearlo. Esto fue todo planificado en Teherán por las guardias revolucionarias. Jamás es solo un brazo ejecutor, un proxy, uno de los proxies, al igual Mm, que Hezbollah. Hezbollah. Pero genocidio, ¿qué quiere decir? Según Naciones Unidas, yo hablé hace un mes y medio en Sarajevo en un congreso de Naciones Unidas sobre esto. Y dije, vosotros dijisteis que genocidio significa la intención de destruir un pueblo determinado, un grupo étnico o un grupo religioso, o totalmente o parcialmente. Mm. Si Israel quisiera destruir un pueblo parcialmente o totalmente en Gaza, ¿tú te crees que estaría luchando 2 años? Lo haría en una noche o un día. Con el potencial militar que Israel demostró, que controló durante 12 días consecutivos el espacio aéreo de Irán, un país 80 veces más grande que Israel, y logra crear un pasillo aéreo entre Israel e Irán de 2000 kilómetros. Y 12 días van y vienen y controlan todo y los servicios secretos están en el terreno y están como Pedro por su casa en una potencia como Irán. ¿Tú me quieres decir que Israel en horas no puede provocar cientos de miles de muertos en Gaza? Ahora bien, hay, según el Ministerio de Salud de Gaza, 67.000 muertos. ¿Alguien se para a explicar quiénes son? Digamos que es verdad. Tú sabes quién es el Ministerio de Salud de Jamás. Hamas. Se llama Abu Ubaida y es el Mm, portavoz del brazo armado de Hamas que se llama Zadin el-Qassam. O sea, él y Salud tienen muy poco que ver. Es un terrorista según la Unión Europea y según la Liga Árabe, al igual que todo Hamas. Bien. Y, sin embargo, en los medios de comunicación internacionales, no solamente en España, sobre todo, no soy el presidente del gobierno, no solamente sacaron las comillas de la palabra genocidio, sino se lo hacen, hablan de ello como si fuese un hecho determinado, sino que además de todo, hablan del Ministerio de Salud de Gaza como si fuera la voz del desierto del Sinaí, la voz de Dios hablándole a Moisés. Ahora yo te voy a analizar quiénes son esos 67.000, que no estoy seguro que sea esa la cifra. Pero digamos, hay decenas de miles, cerca de la mitad, que son hombres de Hamas.
Son gente que cuando tú los viste otro día entregando a los rehenes, los ves a todos con uniformes bien planchaditos y lavaditos. Pero cuando están luchando, van vestidos de civiles. ¿Por qué? Porque estas son las órdenes que Yihya Sinwar les dio para ser contabilizados como civiles en caso de muerte. Y esto fue lo que ocurrió. Hay 30.000 al menos que Israel mató durante estos, son 24 brigadas que fueron destruidas durante estos 2 años de guerra. Y estos se cuenta totalmente dentro. Nadie explica Mm. que hay entre ellos hombres de Hamas. Luego nadie explica, Juan, que hay varios miles que han sido provocados por misiles fallidos lanzados por Hamas y por la Jihad Islámica. ¿Tú te acuerdas que hubo un hospital llamado Al-Ali? Y yo cuento que yo estaba en directo con un canal en España cuando me dicen, Enrique, Israel acaba de matar 500 personas en el aparcamiento En el del hospital aparcamiento, sí. Al-Ali. Y yo les dije en directo, ¿cuándo fue? Hace 1 minuto y medio. ¿Y ya tuvieron tiempo para contarlos? ¿Ya saben que son 500? Y me dijeron, se quedaron así y me dijeron, bueno, ves a verificar. Verifiqué, volví al final del informativo y dije, no, fue un misil de la Jihad Islámica, según fuentes palestinas de Gaza, fallido, cayó en el parking y mató cerca de 200 personas. No sabemos bien cuántos exactos. Luego yo fui a verificar y veo que en las listas de Abu Beida, de Hamas, hay 500 muertos en Al-Ali. No lo alteraron. Quiero decir, tenemos aquí, yo no tengo la más mínima duda que lo que está pasando en Gaza es una tragedia y me duele mucho. Yo tengo amigos que uno de ellos me salvó la vida un par de veces en Gaza y en el pasado en todo tipo de incidentes. Y yo estoy en contacto con ellos y les envío, mira, lo cuento por la primera vez, les envío dinero y les envío otras cosas. Sin embargo, ellos mismos me dicen, jamás nos destruyó, Mm. acabó con nosotros. Jamás se colocó. En la última vez estuve en un, no lo digo en el libro, creo, porque ya estaba entregado en imprenta, pero fui a un lugar, me dejaron ir con el ejército, hay que decirlo, sin cámara, sin teléfono, pero con otros periodistas, dos periodistas más, tres periodistas más, y entramos en el norte de Gaza y yo veo un parvulario que me parecía una escuela, pero era un parvulario, que estaba casi intacto y alrededor estaba todo destruido. Y entramos en el parvulario y era precioso. Los muebles aún estaban, muebles modernos, en la pared figuras de Walt Disney, muy bonito, niños de 3 a 6 años, estudiaban allí antes de la guerra, y de repente veo una escalera, y bajo la escalera y veo algo muy raro y llamé a los demás. ¿Y qué era eso? Eran 12 misiles apuntados a Israel. ¿Y dónde estaban? En el parvulario. Quiero decir, ¿tú te acuerdas que acusaron a Israel de matar 5 periodistas en el hospital Nasser en el sur de Mm. Gaza? Yo me acordé, estoy haciendo una serie para Netflix y sobre una familia que tuvo 8 secuestrados en Gaza, entre ellos 2 niñitas de 2 años. Y entre ellos una señora que creció con el Papa Francisco, que como tú sabes es una de las personas que en los últimos años era más próxima, yo era más próximo a él y él a mí. Y nos veíamos todos los meses durante 2 horas en Santa Marta y nos escribíamos y hablábamos por teléfono y te debo decir que aún no me recuperé de todo esto, es aún todo muy reciente, pero bueno. Y esta señora estudió con el Papa Francisco, vivía en el mismo edificio, iban todos los días juntos al colegio, volvían cuando tenían 10, 11 años, y el Papa me llamó unos días después del 7 de octubre y me dijo, yo tengo amigos allí, y yo empecé a organizarle delegaciones y se las llevé, y ahora ya puedo decir que parte de las liberaciones que hubo, sobre todo en noviembre del 2023, 60 días después del 7 de octubre, o principios de diciembre, fue una labor del Papa frente a Biden, frente al emir de Qatar, frente al presidente de Egipto. Pero bueno, todo esto son detalles alrededor. Lo que te quiero decir es que yo me acordé que uno de los miembros de esta familia
argentina, además de origen, que está del kibutz Nir Oz, me había contado que habían estado secuestrados en el hospital Al-Ali, donde supuestamente Israel mató 5 periodistas, que son activistas de Hamas, que además hacían periodismo. Pero eso es otra historia. Le llamo a esta chica, Sharon, y le digo, oye, Sharon, ¿dónde era que me habías dicho que habíais estado en los primeros 45 días? Me dijo, estuvimos encadenados en el subterráneo del hospital Al-Ali y éramos 35 rehenes. Y al lado estaba el comando central de Hamas, desde el que dirigían la guerra. Estaba allí Sinwar y de vez en cuando nos venía a ver y estábamos encadenados, yo con mis 2 niñitas de 2 años, las gemelas, y mi marido, pero luego separaron al marido de ella. El marido fue liberado ahora en la última Mm. tanda, el marido y el hermano del marido, que no sabían uno y el otro que habían sido secuestrados y pensaban que estaban muertos. Y de repente se ven allí juntos en Gaza volviendo a Israel en el Uber moderno que es Cruz Roja, que es lo único que ha hecho es ser un Uber. En cualquier caso, para decirte que hay muchos mitos, que cuando yo llegué a escribir un artículo en este libro, que en la versión española, que es muy provocativo, reconozco, y no es mi estilo, pero estaba tan enfadado que lo hice, que el título es, si yo viviese en Madrid, Mm. sería Diría, antisemita, sí, sí, al principio del libro. porque creo que mucha gente en España se ha olvidado lo que es el periodismo. Yo creo que el presidente del gobierno, cuando hace todo esto, lo hace por cuestiones políticas de él, por mantener su coalición, por no realmente por pasión a la causa palestina. Piensa que esto no es la manera de ayudar. En Ramallah me lo dicen. Si alguien quiere ayudar a la causa palestina, no es con declaraciones vacías ni con flotillas. Es ayudarnos a construir las instituciones de un futuro Estado. Eso sí se puede hacer, eso sí se debe hacer y eso es lo que yo preveo que va a ocurrir en la segunda fase del plan Trump, que creo que muy pronto se va a empezar a aplicar. Ojalá. Te quiero preguntar también por el gobierno actual de Israel, Netanyahu. em, tú eres muy crítico en el libro y hablas de algo que yo también he pensado muchas veces y también lo he dicho públicamente, que es que, bueno, los movimientos de ese gobierno contra el poder judicial independiente, contra la separación de poderes, los movimientos de Bibi para escapar un poco de las sospechas de corrupción que se ciernen sobre él, me recuerda tanto a Pedro Sánchez y a lo que estamos viviendo en España. Y veo Sí, que tu crítica aquí a esos movimientos iliberales, vamos a decir, en un país como Israel, que también lo resaltas en el libro, en 80 años ha sido una democracia en las peores situaciones. Hubo elecciones durante la guerra. la guerra O de sea, independencia, sí. por eso, por eso. ¿Tú crees? Esto me preocupa de verdad como amigo de, de los israelíes. ¿Podría dejar de ser una democracia Israel? Tal y como están las cosas, políticamente, digo, política interna. Ya hemos visto que Netanyahu está dispuesto a hacer muchas cosas. Eh, ¿Cuál es cuál es tu percepción del peligro? Yo le conozco bien a Netanyahu. Le conozco desde la Conferencia de Paz de Madrid, que le hice una entrevista y le titulé El Delfín de Shamir, cuando él era viceministro de Exteriores, y le vi un potencial. Eh, Netanyahu no es lo que mucha gente se imagina. La gente, creo que en España, confunde a Netanyahu con Ben-Gvir y con Smotrich, que en mi opinión son dos indeseables que tienen que volar en globo lo antes posible de la política israelí o por lo menos del próximo gobierno. Pero hay muchos mitos alrededor de todo esto. El primero, cuando hablan de la extrema derecha israelí, se imaginan que es un poco como la extrema derecha en Francia o en otros países de Europa, que tiene 30%, 30 y pico por ciento de los votos. Mm. Ellos juntos, Smotrich, según todas las encuestas del último año, no entra en el próximo parlamento y Ben-Gvir tiene 5%.
5% de los votos. O sea que vamos a poner las cosas en su justo sitio. ¿En qué es parecido España e Israel? En que España ahora también tiene una coalición que necesita de grupos muy pequeños, como es la extrema izquierda, para poder mantener el gobierno vivo. Y eso es lo que necesita Netanyahu para poder mantener su gobierno, que probablemente se va a convertir en el gobierno que va a estar más tiempo en el poder en Israel, contrariamente a todo lo que se preveía, porque la derecha está mucho más consolidada y no tiene alternativas, mientras que la izquierda son 7 partidos que están mucho más divididos y es más difícil de aglutinarlos, de hacer de ellos algo que pueda unirse. Netanyahu es presentado como una caricatura en los medios de comunicación. Netanyahu no es un extremista de derechas. Netanyahu es un republicano norteamericano. No es santo de mi devoción, él lo sabe, pero tiene algo conmigo. Muchas veces me llamó a lo largo de desde la Conferencia de Paz de Madrid del 91, muchas veces me llamó y tuvimos conversaciones off the record, o sea, de fondo. Y en la última, que fue no hace mucho tiempo, me preguntó, ¿y cómo ves lo que yo estoy haciendo? Y yo le dije, escúcheme bien, yo le llamo primer ministro, quiero mantener las distancias, políticos y pañales hay que reemplazar con frecuencia por los mismos motivos. Y él se rió, hizo lo que tú hiciste y no dijo nada. Y cambió de tema. Yo creo que Netanyahu aún nos puede dar sorpresas en los próximos meses, Pero sorpresas positivas o negativas. en los dos sentidos. Las positivas, empecemos por las positivas, es lo que él está trabajando en este momento Con y es Trump. la normalización con Arabia Saudita Mm. y es la normalización y es un acuerdo con Siria. No por casualidad el presidente sirio ex yihadista estuvo en la Casa Blanca ahora, hace días, y es un acuerdo quizás con Indonesia, que es la nación musulmana más grande del mundo. Puede haber cosas que yo sé que él y su aliado dentro del gobierno, el único que hay que escuchar, que ahora dimitió, se ha dimitido, pero sigue teniendo mucho poder, se llama Ron Dermer. Mm. Todos los demás son un poco peones dentro del gobierno, incluido el ministro de Exteriores, el ministro de Defensa, el ministro, todos, menos este Ron Dermer, a quien Netanyahu escucha realmente. Y no te hablo de la extrema derecha, que él les deja ladrar, pero les da poca atención. Por ellos, no habría ahora acuerdo en Gaza, continuaría la guerra en Gaza. Y no solamente esto, Juan, la gente no sabe, de nuevo ignorancia, en España, pero Netanyahu firmó el punto 19 de los 20 puntos de Trump, habla de un proceso de autodeterminación palestino hacia la creación de un Estado. Y Ben-Gvir y Smotrich no se han marchado, se quedaron en el gobierno, a pesar de esto. ¿Por qué? Porque no tienen otra alternativa. Mi miedo en los lados negativos está en que se vuelva a liar la cosa con Irán, porque hay algunos indicios de que Irán fue golpeada por Israel y humillada de alguna forma, por más que ahora intenten hacer una guerra propagandística y vender que no, pero nadie tiene duda de esto en la comunidad internacional y sobre todo en el mundo árabe. Y yo veo que el desarme de Hezbollah en el Líbano no está yendo como Estados Unidos y el propio presidente libanés querría. Entonces aquí hay un peligro de que Israel no quiere permitir que Hezbollah vuelva a ser la organización no estatal más importante del mundo con 200.000 misiles. Israel destruyó de una forma casi genial a nivel de estrategia militar 91-92% de su potencial militar y no va a permitir que ellos vuelvan sin que cumplan el acuerdo de desarme a manos del ejército libanés y a las órdenes del general Youssef Aoun, que es el presidente del Líbano. O sea, hay aquí algunos focos de tensión y al mismo tiempo algunas posibilidades de progreso y puede que no ocurra nada y que él declare elecciones el mes de junio
Las elecciones están previstas en octubre, yo creo que serán adelantadas a junio, es lo más probable, y que ya veremos qué ocurre. Piensa que aquí no hay democracias en esta región del mundo. Israel es la única y hasta ahora lo fue. Tú me preguntas, ¿crees que ellos van a mantener la democracia o no? Yo creo que no depende de él. Yo creo que depende del millón de israelíes que invadieron las calles durante 2 años y pico, casi 3, todas las semanas. Entre Contra 500.000. los planes del Tribunal Supremo Al principio eso, pero luego era para poner fin a la guerra en y Gaza traer y a liberar los... los rehenes. Mm, O sea, esa fuerza humana, Juan, no existe en ningún lugar del mundo. Yo no he visto algo así durante casi 3 años. mm. Desde enero del 2023 están los israelíes en la calle. Yo no creo que Netanyahu, nadie pueda enfrentarse a esta masa humana. Yo creo que los israelíes son profundamente democráticos, pero hay dentro del gobierno de Netanyahu un sector, incluso dentro del Likud, que le gustaría vivir un proceso de lo que yo llamo una urbanización, o Sí, como sea, Hungría. el estilo Hungría, de crear un tribunal supremo paralelo, vaciar de poder este tribunal supremo, de controlar a los medios de comunicación, etcétera. Creo que lo van a intentar de nuevo. Creo y espero que no lo consigan. Mm. En ese sentido, te lo comparaba con Pedro Sánchez por los movimientos que ha hecho aquí este gobierno, también por limitar al poder supremo y controlar a los medios de comunicación. A ver, para ir acabando, Enrique, hay un tema que me interesa mucho, que siempre se ve de manera un poco tangencial, pero los colonos, ¿cómo ves el tema de los colonos en Cisjordania, los nuevos asentamientos? El hecho de que yo tengo la impresión a veces de que Netanyahu los utiliza como moneda de cambio con la autoridad palestina. Es como, les dejo ir, no lo controlo mucho, tengo que defenderles, si ¿no? El ejército está obligado a defenderles si hay algún ataque, pero tampoco está presente. Pero luego quito asentamientos si tú me das algo a cambio, ¿no? ¿Los colonos son eso o son un problema real para la paz? Los problemas, los colonos son un problema, punto. Ahora, un problema solucionable y eso es lo contrario de lo que la mayoría de la gente en España piensa por desconocimiento. Yo sigo muy de cerca este tema porque soy amigo de un coronel en la reserva, que es un hombre que viene del Paz Ahora, del movimiento Paz Ahora, que era negociador con los palestinos en los años 90. Se llama el coronel Shaul Arieli. Te recomiendo que lo leas porque él tiene satélites que filman todas las alteraciones que hay sobre el terreno en los asentamientos. Entonces, hablemos de hechos por ahora. En primer lugar, los asentamientos ocupan alrededor del 6% de Cisjordania Mm, hoy en día. No hay asentamientos nuevos últimamente, en los últimos años. Netanyahu y este gobierno no construyeron nuevos asentamientos, lo que hicieron fue construir dentro de asentamientos. ¿Ok? Eso sí, hubo construcción de crecimiento natural. Al mismo tiempo, hay un tema que es espera, antes de llegar al tema problemático, te quiero decir que en todas las negociaciones con los palestinos, en el año 2000, en el año 2008, cuando estuvimos sobre la mesa, había un Estado palestino, el tema de los asentamientos fue prácticamente resuelto. mm. ¿Por qué? Porque dijeron, ok, 5%, vale, pues Israel paga con 5% del territorio, metro por metro. Israel da a los palestinos territorios, se llama Swap of Territories, al lado de Gaza, que no tiene mucho territorio. Gaza no es nada, son 40 kilómetros por Sí, sí. 12. Entonces, y hay 2 millones y pico de personas. Entonces, aumentar un poquito el territorio allí, aumentar un poco al lado de Hebrón y aumentar un poco al lado de Jenin. Y la carretera que hay, piensa que Cisjordania y Gaza no están juntas. Mm, Es como Croacia, hay territorio israelí en el medio. Entonces hace falta crear una carretera
que los una. A cambio de esa carretera estaría incluida dentro de esta fórmula de intercambio de territorios. O sea, es algo solucionable. Una parte de los colonos tendría que evacuarse, como se hizo en Gaza en el 2005, cuando Ariel Sharon decide retirar los asentamientos y las bases militares. No sería la primera vez. ¿Cuál es el problema que yo veo en este momento y por eso el tema de los asentamientos está en el orden del día? El que han crecido en Cisjordania y sobre todo ahora, en los últimos 3 años, apoyados por este gobierno, que es el más nacionalista de la historia de Israel, han crecido jóvenes que no conocieron otra situación, que ya nacieron en Cisjordania, en los asentamientos, que son los llamados jóvenes de las colinas. Algunos de ellos son anarquistas y ultrarreligiosos y ultraviolentos. Y este gobierno, durante un largo tiempo, no los paró los pies. Hoy, el nuevo jefe del Shin Bet, de los servicios secretos internos, ha tomado medidas muy drásticas contra ellos. Estamos hablando de 200 personas. Y son ellos los que arman toda esta locura que hay, queman coches, atacan agricultores, campesinos, hacen todo tipo de cosas. Y yo creo que estamos en un momento de cambio, también porque Estados Unidos está presionando, y aquí ahora Trump manda. Trump tiene un poder muy grande sobre Netanyahu. Piensa que dicen hay una base norteamericana ahora en el sur de Israel, en Kiryat Gat. Es un pueblo donde Cristo perdió el gorro, fin del mundo, y dicen que ahora se llama Kiryat Gat DC, como Washington. En cualquier caso, allí hay 200 oficiales norteamericanos. Está Witkoff y está Kushner, el yerno de Trump, yendo y viniendo. Hay aquí en este momento una presencia y Israel empieza a tomar medidas hoy. El jefe del Shin Bet dice que les va a poner, ¿cómo se llama esto que se pone a los presos que están en arresto domiciliario? Una Una pulsera. especie- una Sí, pulsera electrónica de control, les van a poner para impedir que puedan acercarse a zonas palestinas. Es la primera vez que ocurre algo así. En cualquier caso, el tema de los asentamientos es un tema importante, pero según yo hablo con Shaul Arieli, él dice en los próximos años no es un tema decisivo. Si no hay un acuerdo dentro de 10 años, él me dice, yo no sé qué puede pasar en 10 años. Sí que puede ocurrir una situación que se transforme en irreversible, en cruzar un punto de no retorno. En este momento aún es solucionable. Mm. Vale, la última pregunta, Enrique. Y luego, si José quiere hacerte alguna, le damos permiso porque José también tiene mucho interés en este tema. Con gusto, con gusto. Pero es el tema de los refugiados. Para mí es lo más fascinante de todo esto. Vamos a ver, Israel se crea con refugiados de toda Europa, de Rusia y de Rusia y Europa, de países árabes. Tú pones aquí unas tablas de los judíos que quedan en los países árabes, que en algunos países árabes son 30, cuando había 300.000 o 30.000. Israel es una nación de refugiados. Hace 80 años no existía y ahora hay 10 millones de personas. Al principio había 300.000. Esos refugiados perdieron sus casas en Europa, en Rusia, casas que a veces eran de sus tatarabuelos, como los palestinos que se fueron. Pero los judíos de Israel se convirtieron en israelíes, empezaron de nuevo, y los palestinos que están en los campos de refugiados de los países limítrofes, 80 años después siguen conservando las llaves y siguen siendo refugiados, no se han asimilado a los países que los acogen y no han ido tampoco a Cisjordania a vivir allí, a un posible futuro Estado palestino. Esta diferencia, Enrique, que tú la resaltas mucho en el libro y que a mí siempre me ha parecido como esencial, esos palestinos que son refugiados, que son bisnietos de refugiados y siguen viviendo en los campos, Tataranietos. Sí. 4 generaciones. no es la situación. O sea, ¿cómo es que nadie se da cuenta de que esta es la situación más anómala? ¿Por qué están ahí? ¿A quién le Hay interesa que tantas estén así? cosas.
Yo creo que hay aquí intereses formados hasta de Naciones Unidas, de organizaciones como UNRWA, por ejemplo. Piense que hay toda una organización para ayudar a los refugiados de todo el mundo y hay otra solo para los palestinos. ACNUR Ahora, y UNRWA. exacto. Ahora vamos a los datos, ¿ok? Hay unos 750.000 palestinos que como resultado de la guerra de independencia de Israel se van. Algunos dicen que se van porque fueron expulsados, probablemente hubo algunos que lo fuesen. Sí. Algunos dicen que se van porque decidieron irse, porque no querían vivir en guerra, familias más pudientes, por ejemplo, que se fueron hacia otros lugares. No todos se fueron a campos de refugiados, hay gente que sí se asimiló, digamos, en Jordania, el primer ministro muchas veces es palestino, la reina Rania es palestina de Tulkarem, o sea, no todos siguen en campos de refugiados, pero de estos 750.000, hoy en día sus descendientes serán unos 6 millones de personas en total. Cuando yo voy a un campo de refugiados en Amán y le pregunto a un niño de 4 años de dónde eres, él me contesta, yo soy de Haifa, yo soy de Jaffa, yo soy de Lod, que son ciudades en las que en la actualidad y también entonces vive mucha población palestina de Israel hoy en día, y él sigue diciendo que es de allí, aunque es la cuarta generación que vive en Jordania o que vive en el Líbano o que vive en Egipto. Y ¿Ok? ni sus abuelos vieron esa ciudad. No, ni sus abuelos vieron esa ciudad en muchos casos, en algunos otros sí. Entonces, hay aquí una perpetuación del estatuto de refugiado, siguen recibiendo dinero todos los meses, siguen recibiendo harina, medicamentos, toda la ayuda. Fíjate, ¿por qué se exige a Israel que traiga ayuda humanitaria a Gaza cuando Israel se retiró de Gaza en el 2005? Se exige a Israel que traiga ayuda humanitaria. ¿Tú conoces algún caso de algún pueblo que esté en guerra con otro pueblo y esté obligado a traerle ayuda humanitaria? Yo no conozco. Es el único caso de la historia. Pero ok, digamos que es porque Israel impone un bloqueo a Gaza porque traen armas de Irán y de otros lugares. Y entonces como hay un bloqueo, pues entonces Israel tiene la obligación de ocuparse de las necesidades civiles de la población. Ok, pero volvamos al tema de los refugiados. Eso se llama la Nakba, la tragedia palestina, lo que ocurrió en el 48. Ahora, ¿qué ocurrió con los judíos árabes? Hubo 900.000 judíos árabes que abandonaron el mundo árabe no porque quisieran, sino porque empezaron pogroms debido a la independencia de Israel y que llegan a Israel a finales de los 40 y a principios de los 50. Aquí al lado de mi casa vive una familia yemenita. Esto es un barrio de yemenitas donde vivo yo. Hay muchos yemenitas de Yemen que él es uno de los periodistas más famosos de Israel, que escribe el editorial que todo el mundo lee en este país del Yediot Ahronot, el diario más leído en el país. Es, es abogado y es profesor en Harvard, va y viene de Harvard a Israel. Su hermano es uno de los empresarios de high-tech, de alta tecnología más importantes de Israel, y su padre era un taxista que cuando vino aquí de Yemen no tenía nada, empezó a trabajar como taxista y sus dos hijos llegaron donde llegaron. No hay refugiados, eran refugiados, perdieron sus casas, sus fábricas, sus bienes, sus coches, todo. Llegaron sin nada, no les dejaron traer nada de Irak, de Siria, de Líbano, de Egipto, de Marruecos, aunque Marruecos es un poco distinto, pero también de Argelia, de Libia. Todos estos, que normalmente son judíos de tez más oscura, que en muchos casos hablan árabe, ellos llegaron aquí y inmediatamente empezaron a estudiar, a intentar mejorar su situación. Muchas veces los padres se sacrificaron por sus hijos y ellos crecieron y fueron a la universidad y hoy en día son gente muy colocada, muy bien situada en la sociedad. Te quiero decir, yo creo que esta problemática de los refugiados llegó el momento de que esta asignatura pendiente
sea resuelta y que la desgracia del pueblo palestino de tener aún millones de refugiados que no nacieron ellos, refugiado no es una enfermedad crónica, ser refugiado es un estatuto Mm, que era el de su abuelo, de su tatarabuelo, pero basta. Llegó el momento de que tengan los medios de que no dependan de la ayuda humanitaria internacional, mm. de los colegios de la UNRWA, que de alguna manera crezcan y construyan su vida. Pero para que todo esto ocurra, Juan, hace falta que se cumplan algunas condiciones. Y es que jamás, me decías tú antes, y sus similares, aquellos que no aceptan el Estado de Israel, tienen que desaparecer de la mesa donde se está dibujando el nuevo Oriente Medio. Pues esperemos que se acabe dibujando algo menos atroz, porque realmente es una historia atroz, no estos 2 últimos años, durante muchos episodios. Espero que sí, y como le Yo hemos también, dicho a José que podía preguntarte algo, con vamos mucho a ser un gusto, poco José. democráticos. Nada, muchísimas gracias, Enrique. Qué maravilla, qué pasada de charla. Gracias. Yo te quería preguntar, porque yo y mi padre llevamos yendo muchos años allí a Israel, es como nuestro viaje del año, normalmente a Jerusalén. Wow, sé que es contagioso vosotros, ¿no? Juan y José, los dos. Sí, Ok, sí. ojalá. Te quería preguntar Sí. cómo está la situación ahora mismo a ese nivel, digamos, turístico, o sea, si ahora mismo está bien, está tranquilo, está estable. Ha vuelto el turismo en peso. O sea, con la firma del acuerdo, yo no sé hasta qué punto vosotros lo entendéis allí, pero la guerra se ha acabado, ¿ok? Del todo. Guay, genial. O sea, por más que repitan en los medios de comunicación en España una y otra vez que es muy, muy frágil y que intenten minimizar el acuerdo, se ha logrado un acuerdo de gran importancia, que no es un acuerdo en el que se va adelante de forma unilateral y hay pasos atrás en el medio, obvio. Son 2 pasos adelante y uno atrás, pero de alguna manera se va en una dirección. Y lo que hay aquí es que hay un esfuerzo internacional. Yo creo que fue lo más inteligente por parte de Trump en este caso, fue justamente un hombre que no conoce los detalles de la historia del conflicto, yo creo, pero que sin embargo logró tener la inteligencia del hombre de inmobiliaria de crear una coalición con el mundo árabe y con el mundo musulmán, que es la que va a reconstruirlo todo. Va a haber muchas crisis en el camino, pero en este momento, José, si tú vienes aquí a Jerusalén, te quedarás sorprendido. Ujú. Yo he estado haciendo una excursión con mis hijos otro día. Había un bar mitzvah de unos amigos, del hijo de unos amigos, en el Muro de las Lamentaciones. Y digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Es que si yo no sé que hubo una guerra 2 años y que fue la guerra más dura que yo recuerdo y que estábamos corriendo a las sirenas, yo decía, Me están tomando el pelo". O sea, era como una fiesta, además que hacía calorcillo y muy agradable y era una fiesta la ciudad de día y de noche y sin ningún tipo de problema. O sea, aquí la memoria es muy corta, infelizmente, y el cambio de una situación a otra es muy drástico. Hay una pasión por la vida muy grande, sobre todo después de 2 años que han sido tan duros. Yo creo que vamos a ver la vuelta del turismo cara a Navidad. Ya estamos viendo, yo ya veo los hoteles están llenos, ya, Ujú. y veo sobre todo que están volviendo hombres de negocios para grandes inversiones que estaban esperando hacer en todo el tema de alta tecnología e inteligencia artificial. Mm. Oye, Guay. perdóname, una bola extra, Enrique, te estamos reteniendo mucho, pero Tranquilo, eh, tranquilo, dime. es que yo en España nadie, ni una sola persona con la que yo haya hablado de esto, sabe que durante la guerra en Gaza, el norte de Israel se despobló por los ataques bueno, ataques y sobre todo el miedo a que entrasen los de Hezbollah por el norte. La cantidad de gente que se metió en el centro del país, que se arracimó. No te imaginas, fue Ah.
Eran El- casi 100.000 personas. Por eso, es que esto aquí no se sabe, Enrique. O sea, aquí solo No se me sabe, digas. No, aquí no, solo no, se sabe nada. que entraron en Gaza. Aquí lo del norte, a mí me lo decía mi amiga, esta amiga israelí que te decía, me decía, no, Juan, que tengo 3 vecinos nuevos. Pues claro. Y Que, está- aquí en mi barrio estaba lleno de gente que vino. que Y, se que y- se vinieron y- con y todo en, Oye, y les destruyeron sus casas, porque además Hezbollah aprovechó que para mí. estaban vacías y empezó, era todo el día disparando de un lado a otro y había 3 gatos que se negaron a ser evacuados, pero hubo un momento, varios meses, en los que habría fuera de sus casas 180, 200.000 personas, que en un país de 10 millones de habitantes es mucha gente. Claro, ¿y han Entonces vuelto se ya? negaban. ¿El norte está reconstruido? ¿Cómo está el norte? ¿Has ido por allí? Es increíble, he estado allí, he estado pasando un fin de semana con mi pareja y me quedé boquiabierto porque 90% de la población volvió y lo están reconstruyendo todo y empiezan a abrir todos los hoteles, lo que llaman los Zimmers, que son estos lugares así para los turistas y esto, y de repente vi turistas también allí, eso se me sorprendió muchísimo. Es muy bonito esa zona, toda del norte, pero lo curioso es que también en los kibbutz del sur hay una reconstrucción masiva. Han metido allí, bueno, están construyendo los kibbutz que fueron destruidos por Hamas, pero a un ritmo brutal. Y sabes que hay miles y miles de israelíes, además de los que volvió, un 88-90% de la población volvió a los kibbutz y a Sderot y a Ofakim, que fueron atacadas por Hamas, igual que en el norte, más o menos la proporción, 88-90, pero hay en el sur, cosa que no he oído en el norte, pero en el sur, en los kibbutz, estos que han sido destruidos, hay miles y miles de familias israelíes inscritas esperando que les den casa para poder irse allí a vivir, que no vivían allí anteriormente y que Ujú. ahora quieren ir allá a vivir. O sea que es un fenómeno. Yo si hay algo, Juan y José, que a mí me deja sorprendido después de vivir en este país tantas décadas, es que en estos 2 años me he dado cuenta que aquello que decían que es un pueblo con mucha resiliencia, no es habladuría y propaganda y ego, sino que es una pura realidad, de verdad. Yo os digo que un día estaba aquí con mi hija pequeña en mi casa y por quinta vez a las 3 de la mañana misiles de Irán y de Hezbollah y de Gaza al mismo tiempo y me dijeron que mi refugio en mi casa no es suficientemente bueno. Entonces íbamos corriendo a un refugio que hay en el edificio de enfrente y teníamos un minuto y pico. Entonces yo dormía vestido y ella también. Y cuando hay una presirena que me sale en el teléfono que Ujú. dice que en cuestión de segundos, porque los detectan los ordenadores que partió de Irán o de algún, y que va a tardar 2 minutos, 3 minutos en llegar. Entonces lo que hacíamos es que nos íbamos corriendo y esta sensación de bajar, yo vivo en un barrio muy bonito en Tel Aviv, barrio muy turístico, muy, muy artístico, y llego a la calle y siento el olor a quemado por todos los lados, a pólvora, en mi barrio, en mi casa, con mi hija pequeña, y por la quinta vez esa noche y dije, hostia, esto no se puede soportar esto más, hay que hacer algo, hay que acabar con esto. Y luego entro en el refugio y me viene una vecina de enfrente y me trae una tarta y una que le trae tiramisú a mi hija del edificio y yo digo, bueno, esta gente no es normal. O sea, la resiliencia que hay en este país es muy fuera de lo común. Mi pareja, que es experta en Irán y habla persa corrientemente, dice que el único pueblo del mundo donde en la calle, en el pueblo, en la opinión pública, hay gente como en Israel, con este grado de resiliencia, es curiosamente en Irán, Mm. dice ella.
que los jóvenes iraníes, sobre todo, son gente muy buena, muy fuerte, muy preparada y muy parecida a los israelíes. Y luego me dijo otra cosa muy interesante que va para vosotros con lo que me preguntabas de España y de Sánchez y de todo esto. Las redes sociales iraníes son mucho más pro-israelíes, también las saudíes y las emiratíes y las bahreinís y las catarís son mucho más pro-israelíes que las españolas. Flipa. Dudoso honor el nuestro. Bueno, Enrique, Perdona, yo quería preguntar una cosa más, Enrique, ya que además Dime, dime, tú José. estás siempre en la comunicación y tal. O Con sea, claro, yo gusto. como conozco la zona y varias cosas de las que habéis hablado me resuenan mucho de la resiliencia, de lo absolutamente plural y democrática que es la sociedad allí y lo alejado que es la vida allí de todo lo que habéis estado hablando y todas las circunstancias políticas y todo el marco histórico y todos los condicionantes, incluso con la tensión polarizada que hay ahora en el Parlamento, con 14 grupos. O sea, pero la vida allí es estupenda, es absolutamente... La gente no se imagina lo libre, Yo no la cambio por nada. claro, Yo no cambio por nada mi vida. Tú sabes, José, que yo viajo bastante porque doy muchas conferencias y los libros y ahí está, ahora vuelvo a ir a Portugal. Mi libro es el libro del año en Portugal, entonces el más vendido, un libro sobre Israel, el más vendido, curioso, ¿eh? Es El Enigma de Israel. Esta es la versión portuguesa. Es, y viajo mucho, ¿no? Entonces cuando me despierto, me encanta estar en Portugal y en España porque es un poco mi casa, ¿no? Y la comida y la marcha y todo y los amigos, pero cuando estoy más de 3, 4 días, empiezo a añorar Tel Aviv. O sea, yo vivo enfrente a la playa, la gente aquí no tiene tiempo para sufrir. claro. O sea, la gente quiere vivir, vive a tope. Vive, o sea, tú ahora vas a los bares aquí de mi ciudad y hasta las 7 de la mañana están llenos. ¿No te da rabia que se comunique tan poco eso? O sea, ¿no te parece que hay un gran déficit? Y por eso escribí este libro, José. Fue un libro de rabia, fue un libro de decir, hay tal brecha entre la realidad y lo que yo veo cuando voy a España y abro la tele o leo el periódico, que digo, bueno, esto, oye, nada es lo que parece en esta región, pero alguien tiene que empezar a contarlo. Y bueno, y fue un intento, no sé si sirve de algo, pero intentaré que sirva lo más posible. Y nosotros programas como este, Nosotros y también vosotros, intentaremos, espero que, ahora hablo a los seguidores, espero que este vídeo lo estéis compartiendo y lo estéis moviendo por ahí, porque creo que en nuestro país esto no se sabe. Realmente el enigma Israel es que es un verdadero enigma, está todo lleno de mantras políticos. Y bueno, ha sido un placer enorme tenerte aquí, para Enrique, mí ha sido un también, placer enorme para leer mí tu también. libro. Y espero que nos volvamos a encontrar. Y Joder, España, Juan y José tiene que volver a la mesa en la que se va a dibujar el futuro, como estaba en el 91 en la Conferencia de Paz de Madrid. No puede ser que por el oportunismo de un político de otro, que probablemente quiera hacer carrera, quiere mejorar sus votos. Alguien dijo que recientemente que Israel es la Viagra de una izquierda impotente. Yo creo que basta de usar este tipo de Viagra, que usen la otra. De verdad. O sea, yo creo que yo soy pro-palestino profundamente, porque creo que mañana tenemos que llegar a un acuerdo, los dos pueblos. Pero la manera que España puede ayudar a llegar a ese acuerdo es siendo empática con los dos lados y no poniéndose en una posición que transforma uno de los lados en una caricatura falsa, además, y, y que no sirve de nada todo esto, solo crea más odio. pues ojalá te escuchen, Enrique. Un Muchísimas gracias. fuerte abrazo. Estoy aquí cuando queráis. Lo Hasta mismo siempre. digo. Cuando vengáis aquí me llamáis, por favor. No lo dudes. Los dos. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego. Chao, gracias a vosotros.